Muy bien, entonces para dar inicio a este seminario quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Ella es Luna Moreno, es profesional de enfermería caracterizada por su proactividad y compromiso con la excelencia en el cuidado integral de la salud. Cuenta con trayectoria en la gestión de cuidados pediátricos, salud mental adolescente y atención de adultos mayores, destacando su capacidad de liderazgo en equipos numerosos y entornos de alta demanda. Luna tiene experiencia en Subdirección Estratégica Nacional, la coordinación de apoyo psicosocial y la supervisión en centros de regulación prehospitalaria. Cuenta con formación continua en psiquiatría y salud pública y su trayectoria en voluntariado y relatoría de primeros auxilios demuestra una vocación de servicio orientada a la resiliencia comunitaria y la respuesta ante emergencias, adaptándose con facilidad a desafíos clínicos y administrativos de diversa complejidad. Con esta gran docente entonces los dejo para iniciar el seminario del día de hoy. Luna, son todos tuyos. Muchas gracias, Karin, por esa presentación. Buenas noches a todos. Como lo mencionó Karin, mi nombre es Luna Moreno, enfermera, subdirectora nacional de salud de Cruz Roja Chilena y actualmente coordinando el área de salud mental y apoyo psicosocial dentro de la misma Cruz Roja Chilena y punto focal de salud mental y apoyo psicosocial para nuestra sociedad nacional. Veo que hay varios voluntarios aquí conectados, varias caritas que conozco. Voy a proceder entonces a compartir la presentación. Las preguntas las vamos a ir haciendo al final de la presentación en sí, pero si les surgen dudas pueden ir dejándolas en el chat y a medida que vamos avanzando o ya al final las podemos ir resolviendo. Ya, voy a apagar mi cámara para compartirles la pantalla. Karin, si me puedes confirmar que se ve bien. Se ve perfecto. Súper. Entonces, procedemos con el inicio de esta presentación, que lleva como temática el impacto emocional del trabajo en emergencias y las señales de sobrecarga dentro de los voluntarios en general. En sí, cuando pensamos un poco en una emergencia, normalmente nuestra atención generalmente se dirige hacia las personas afectadas, a quienes perdieron sus vivencias, a quienes resultaron con heridas, quienes quizás tuvieron que evacuar o quienes están enfrentando una situación inesperada. Pero en este caso existe otra realidad que muchas veces queda en un segundo plano. Quienes están ahí para ayudar también pueden verse afectados por lo que están viviendo. Y hoy, en esta instancia, vamos a hablar precisamente de eso. No desde la idea de que un buen voluntario debe ser fuerte, resistente o capaz de soportarlo todo, sino desde una perspectiva mucho más saludable. Para poder cuidar a otros, también necesitamos reconocer cómo nos está afectando lo que estamos haciendo. Y la pregunta que va a acompañarnos durante toda esta presentación va a ser, ¿cómo sabemos cuándo el estrés de una emergencia es esperable y cuándo nos está diciendo que necesitamos solicitar algún tipo de apoyo? ¿Qué vamos a aprender? Aquí tenemos tres objetivos muy concretos. Primero, reconocer cómo se puede manifestar la sobrecarga emocional. ¿Ya? Debemos reconocer las diversas manifestaciones de sobrecarga emocional dentro del contexto de trabajo humanitario de la emergencia. Segundo, diferenciar el estrés esperable de aquellas señales que nos indican que necesitamos prestar una mayor atención. Y tercero, saber qué podemos hacer cuando identificamos estas señales, tanto en nosotros mismos como en nuestros compañeros. Aquí es importante aclarar algo desde el comienzo. Esta presentación en sí, disculpen, no busca diagnosticar en sí. No necesitamos ser tampoco especialistas de salud mental para reconocer que un compañero está teniendo algún tipo de dificultad o que nosotros mismos necesitamos algún tipo de apoyo. Aquí el objetivo es aprender a observar, acompañar y conectar con ayuda cuando sea necesario. Y para comenzar, me gustaría que vayan pensando y después vamos a ir viendo un poco estas reflexiones. Pensemos por unos segundos dentro de la emergencia, en una intervención como tal. Un turno X intenso o una situación humanitaria que hayan vivido ustedes. No necesitamos en sí que compartan detalles personales ni experiencias que puedan resultar algo incómodas, pero simplemente piensen qué cambió durante ustedes en esa experiencia. Quizás puede haberles cambiado el sueño, el humor, alguna parte del apetito, la forma en la que se relacionaban con otras personas,
disminuyó quizás su nivel de energía o incluso quizás su manera de percibir algunas situaciones en específico. Y esto nos va a permitir introducirnos a una idea fundamental. Las experiencias de la emergencia no terminan necesariamente cuando termina este turno que estamos realizando o cuando abandonamos este lugar de despliegue. El voluntario en la emergencia. A veces quizás existe una idea implícita dentro del trabajo humanitario cuando uno dice, por ejemplo, yo estoy aquí para ayudar y por lo tanto esto no me debería afectar de ninguna manera. Pero dentro de nuestra formación o dentro de nuestro rol, eso no nos convierte en unas personas inmunes al impacto emocional que podamos tener. Podemos estar preparados quizás de manera técnica y aún así sentir miedo, tristeza, rabia, frustración e incluso agotamiento. Y de hecho, algunas de estas características que hacen que una emergencia sea difícil, como por ejemplo la incertidumbre o la exposición al sufrimiento o incluso la falta de descanso, también afectan directamente al equipo que está interviniendo. Ya, como dice la frase aquí, ayudarnos nos hace inmunes al impacto emocional. Y aquí tenemos un concepto muy importante, que es el estrés. Es importante aquí que comencemos a empezar a diferenciar el estrés de la enfermedad en sí. El estrés es una respuesta humana normal frente a una situación que percibimos como demandante o como amenazante. Y en una emergencia necesitamos cierto nivel de activación. Esa activación puede ayudarnos a estar atentos, reaccionar de manera rápida y a tomar decisiones. Pero aquí el problema aparece cuando la activación se mantiene durante demasiado tiempo, cuando no tenemos estas oportunidades suficientes de recuperación o cuando las demandas superan de manera persistente los recursos a nuestra disposición. Por eso aquí el objetivo no es eliminar completamente el estrés, sino reconocer cuándo nuestra capacidad de adaptación está comenzando a verse sobrepasada en sí. Y aquí no todo el estrés es malo, y esto es especialmente importante dentro de los contextos de emergencia de los cuales nosotros participamos. Si estamos quizás en medio de una operación y tenemos nuestro corazón acelerado, estamos atentos a nuestro entorno y sentimos tensión, puede ser completamente esperable, ¿ya? Lo importante es observar qué es lo que va ocurriendo después. Por ejemplo, si la tensión va persistiendo después de la respuesta y nos cuesta desconectarnos, quizás si es que no podemos descansar, no podemos volver a nuestras rutinas, no podemos mantener una conversación con otras personas, nos cuesta dormir o no nos podemos desconectar de lo que vimos o de lo cual participamos. Cuando esta respuesta no está disminuyendo o comienza a interferir de manera significativa dentro de nuestra vida, necesitamos ir prestándole mayor atención. ¿Qué hace más demandante? En este caso no es un único factor que determine en sí si una persona se va a ver sobrecargada. Normalmente hablamos de una combinación en sí. Una persona puede estar expuesta a una situación muy difícil, pero contar con algún descanso, apoyo de sus compañeros, una buena comunicación y algún espacio de recuperación. Pero quizás otra persona puede estar enfrentando una situación aparentemente quizás menos extrema, pero puede estar durmiendo menos, puede tener algún problema familiar o sentir que debe demostrar que puede con todo. Y por eso evitamos ir comparando las experiencias entre las personas. Quizás lo que para una persona resulta manejable, para otra persona puede ser muy diferente. Dentro de los factores del impacto emocional, aquí esta frase es muy importante. El impacto no va a depender únicamente del evento, sino de la conjunción de estos cuatro factores claves. Lo que vivimos, lo que interpretamos, nuestros recursos y el apoyo que tengamos disponible. Aquí, por ejemplo, dos voluntarios pueden participar exactamente en la misma operación y tener reacciones completamente diferentes. Quizás uno puede sentirse más movilizado y después recuperar de manera más rápida su funcionamiento. El otro quizás puede experimentar una reacción mucho más intensa. Y esto no significa que uno sea más fuerte que el otro. Significa que existen diferentes factores personales, contextuales y sociales que influyen dentro de la respuesta de las personas. Y ahora vamos a ver un poco la manifestación de estas sobrecargas. Muchas veces pensamos que la persona está sobrecargada porque está triste o porque llora, pero el impacto emocional puede aparecer en cuatro grandes dimensiones que son las que están acá.
Hablando de los pensamientos, la persona puede presentar preocupación, rigidez mental, olvidos frecuentes o dificultad para concentrarse. Y hablando un poco de las emociones, puede presentar más irritabilidad, más ansiedad, más frustración, culpa o embotamiento afectivo. En relación al cuerpo, se puede manifestar con fatiga, tensión muscular, insomnio o molestias gastrointestinales. Y también nos puede afectar en la parte conductual. Tendemos a aislarnos, a ser un poco más o hiperactivos, tener una hipervigilancia o cambios dentro de nuestras rutinas. Como lo mencioné, algo muy importante que no todas las personas reaccionan de la misma manera. ¿Ya? Y es importante aquí que la sobrecarga no siempre se va a manifestar como tristeza, sino que puede manifestarse de estas otras maneras que ya mencionamos. Cuando la mente no se desconecta. Dentro de una emergencia, la concentración puede verse afectada simplemente por el cansancio, pero también debemos observar cuando estas dificultades van persistiendo o comienzan a ir afectando nuestro funcionamiento en sí. Una señal frecuente puede ser la sensación de que nuestra cabeza continúe dentro de la emergencia, incluso cuando ya estamos descansando en nuestras casas. Y también pueden ir apareciendo pensamientos repetitivos, como por ejemplo, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho de tal forma? O quizás podría haber hecho algo más. Estos pensamientos pueden aparecer después de estas situaciones intensas a las cuales estuvimos expuestos. Y lo importante aquí es observar la intensidad con la que van apareciendo, su persistencia y de qué manera va interfiriendo dentro de nuestra vida cotidiana. También hablamos de esto del el cambio de las emociones. Estas emociones también pueden ir cambiando en sí y aquí aparece algo muy importante. No todas las personas van a reaccionar llorando en este caso. Algunas quizás van a estar mucho más irritables, otras se van a sentir desconectadas del resto de las personas, algunas van a hablar quizás mucho de lo ocurrido y otras van a preferir incluso no hablar. Algunas a lo mejor van a sentir tristeza, otras rabia, y por eso no debemos buscar una única reacción correcta frente a una emergencia. Lo que debemos observar en sí es si existe un cambio significativo respecto al funcionamiento habitual de esta persona. Y el cuerpo también nos va a ir hablando, va a expresar esta sobrecarga. Muchas veces quizás el primer indicador que una persona reconoce no va a ser emocional, sino que va a ser físico. Va a estar fatigado, va a presentar alguna tensión muscular, ya sea en el cuello o la espalda o en alguna otra parte del cuerpo. Va a presentar de manera recurrente cefaleas, dolores de cabeza, alguna molestia gastrointestinal, dificultad para conciliar o mantener el sueño. Aquí el cuerpo puede mantenerse activado incluso cuando la situación de emergencia ya terminó. Y por eso es importante mencionar que el descanso no es un lujo dentro del trabajo humanitario que realizamos nosotros, sino que es una parte de nuestra capacidad para seguir funcionando en sí. Otra de las dimensiones que vamos a presentar van a ser los cambios de conducta. Una persona quizás puede tender a aislarse, a dejar de participar en actividades que normalmente disfrutaba o incluso mostrarse mucho más irritable de lo que era. Y también puede ocurrir totalmente lo contrario. Alguien que no logre detenerse nunca o que necesite mantenerse de manera permanente ocupado. Por eso una pregunta muy útil aquí es, ¿qué ha cambiado respecto a cómo era yo habitualmente? Aquí no estamos buscando una persona perfecta, sino que estamos buscando estos pequeños cambios significativos que puedan indicarnos que algo está ocurriendo. Esta es una de las ideas que más me interesa que vayan recordando. Dentro de los equipos de emergencia valoramos mucho a quienes funcionan, pero funcionar no necesariamente significa estar bien. Quizás hay personas que durante la emergencia son extremadamente eficientes y recién después de la emergencia comienzan a sentir el impacto. Pero también van a existir personas que tienen una gran capacidad para seguir funcionando mientras internamente están muy sobrecargadas. Y por eso no debemos evaluar el bienestar solamente por el desempeño. Que alguien esté cumpliendo sus tareas no significa que no necesita apoyo.
Generalmente, como les mencionaba, lo que se ve de manera externa es que, claro, están cumpliendo todas sus tareas, que está sonriendo, que siempre tiene buena disposición o responde que está bien. Pero por dentro lo que puede estar ocurriendo es que esta persona tenga un agotamiento físico extremo, que presente insomnio, que tenga una ansiedad elevada, que esté con una hipervigilancia o con una desconexión emocional interna como tal. Cuando hablamos un poco de la inmunidad falsa, en el voluntariado existe quizás una cultura muy bonita de servicio, pero también puede aparecer una dificultad, asociar este compromiso con un sacrificio de manera permanente. Quizás ir pensando como persona hay personas que están peor que yo. Puede ser cierto, pero no invalida lo que nosotros estamos sintiendo. Que alguien necesite más ayuda que nosotros no significa que nosotros no necesitemos ningún tipo de ayuda. Cuidarnos en este caso no disminuye nuestro compromiso con la misión como tal. Al contrario, nos permite que podamos seguir siendo parte de ella de manera sostenible. Y esta es probablemente la distinción central de toda esta presentación. Aquí no buscamos eliminar las reacciones normales y después de una emergencia podemos ir sintiendo cansancio, tristeza, irritabilidad, algún tipo de preocupación o dificultad para dormir como lo habíamos mencionado. Aquí lo importante es que vayamos observando la trayectoria de estos signos y síntomas. ¿Me estoy recuperando progresivamente o estoy empeorando? Y esta pregunta puede ser mucho más útil que preguntarnos de manera simple si es que estamos estresados o no, porque probablemente la respuesta va a ser que sí. Aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo ese estrés con nosotros? Y como lo menciona aquí, dentro de la evolución, dentro del estrés esperable, la temporalidad aparece tras la exigencia en sí. Dentro de sus señales de alerta, va persistiendo o va aumentando con el tiempo. Si hablamos de la fase de recuperación, el estrés va a disminuir progresivamente, pero dentro de las señales de alerta podemos ver que no nos permite recuperarnos como éramos anteriormente a la emergencia. Si hablamos, por ejemplo, del funcionamiento dentro del estrés esperable, va a permitirnos operar de manera adaptativa, pero ya en una señal de alerta va a interferir con nuestra vida cotidiana. Y ya en relación a la respuesta al descanso, dentro del estrés esperable va a mejorar con el reposo y con el apoyo, pero una señal de alerta va a ser no mejorar con el reposo, va a persistir este malestar. Y aquí tenemos tres preguntas para observar. Esta es una herramienta sencilla que pueden recordar incluso después de la presentación. Primero, preguntarnos qué cambió en nosotros. Identificar qué variaciones respecto al estado que teníamos antes de nuestro funcionamiento ha cambiado. ¿Cuánto está interfiriendo en nuestra vida? Aquí podemos ir evaluando el grado de impacto que ha tenido dentro de nuestra rutina, dentro de nuestro descanso y nuestras relaciones. Y la tercera, si acaso nos estamos recuperando o estamos empeorando en sí. Observar la trayectoria temporal desde que iniciamos, en este caso, la atención de la emergencia e ir observando la trayectoria de este malestar. Estas tres preguntas pueden ayudarnos a reconocer de manera temprana cuándo necesitamos detenernos, quizás conversar con alguien o buscar algún tipo de apoyo. ¿Y cuándo vamos a necesitar apoyo? Aquí debemos ser bastante claros. Existen señales que quizás justifican buscar un apoyo profesional y eso no significa que necesariamente va a existir un diagnóstico. Significa que aquí que el nivel de malestar o del deterioro hace recomendable no enfrentarlos solos. Y existe una señal frente a la cual no debemos esperar. Cualquier pensamiento que sea relacionado con hacerse daño, no querer seguir viviendo o sentirse en riesgo. Y en estas situaciones corresponde activar un apoyo de inmediato y no dejar solo a la persona. ¿Ya? Aquí el mensaje fundamental es pedir ayuda temprano es mejor que esperar a estar al límite. ¿Y qué paso debemos seguir para reconocer estas señales? Identificar en sí la señal solamente sirve si sabemos qué hacer después de reconocerla. Primero nos debemos detener y reconocer que algo está pasando en sí. Segundo, debemos hablar, compartir con alguien y no necesitamos esperar a estar al límite para decir que quizás esto me está costando. Tercero, debemos recuperar.
ya sea el descanso, la alimentación, la hidratación y los espacios fuera de la emergencia. ¿Ya? Todos estos espacios fuera de la emergencia son parte de la recuperación en sí. Como cuarto punto, debemos utilizar nuestra red, ya sean amigos, familiares o nuestro mismo equipo de trabajo. Y quinto, cuando corresponda, buscar algún tipo de apoyo profesional. Aquí la idea no es que el mismo voluntario tenga que resolver todo por sí mismo, sino que tenga una red de apoyo a la cual pueda recurrir en caso de necesitar. Y acá hablamos de un punto muy importante, del apoyo entre pares, el cual es fundamental dentro de nuestro trabajo, pero que hay una diferencia muy importante entre acompañar y asumir en sí el rol de terapeuta como tal. Como compañeros, nosotros debemos observar, preguntar, escuchar, acompañar y conectar con los recursos que tengamos a disposición. No necesitamos en sí tener todas las respuestas. A veces quizás utilizar una frase sencilla como te he notado diferente estos días, ¿cómo estás? Puede abrir una puerta enorme dentro de las personas. Y nuestro rol en sí no es necesariamente solucionar todos los problemas que tenga nuestro par. Muchas veces nuestro rol es no dejar sola a la persona frente a todo lo que está viviendo. ¿Y qué palabras podemos utilizar? Podemos decir cómo has estado realmente, tiene sentido que esto te vaya afectando, no tienes que enfrentar solo lo que estás pasando y evitar frases como decir tienes que ser fuerte, ya pasó, no le des más vueltas o la frase cliché que generalmente se utiliza, hay gente que está peor. ¿Ya? Y aquí un concepto muy importante que debemos cuidar a la persona que está cuidando. El bienestar no comienza cuando alguien ya está agotado, sino que tiene que incorporarse desde mucho antes del despliegue. Antes necesitamos prepararnos, preparar nuestras expectativas y conocer nuestros límites. Durante la emergencia quizás necesitamos cuidar necesidades básicas y observarnos entre nuestros mismos equipos. Y después necesitamos entender que volver a casa no significa necesariamente que emocionalmente ya terminamos la experiencia en sí. Puede existir posterior un periodo de adaptación. Y por eso el seguimiento posterior al despliegue también forma parte de nuestro cuidado. Aquí cuidar a nuestro equipo de institución es la primera acción humanitaria para que nosotros garanticemos el apoyo continuo a las comunidades. Y para ir cerrando ya un poquito, me gustaría ir cerrando con estas tres ideas. Primero, normalizar el estrés. Aceptar que la respuesta del estrés es humana y esperable tras una emergencia y que pedir ayuda no significa fracaso. El estrés en sí no significa una debilidad como tal. Ir observando, estar atento ante cambios de conducta, ante cambios de emociones o síntomas físicos en nosotros o dentro de nuestros pares. Y la última, ir acompañando. Cuidar al voluntario también es parte de nuestra respuesta humanitaria. Nosotros generalmente hablamos de cuidar a las comunidades afectadas, pero dentro de una respuesta humanitaria sostenible también se necesita cuidar a quienes hacen posible esa respuesta. En sí, si un voluntario reconoce sus límites, no es que sea un voluntario menos comprometido, sino que es un voluntario que está aprendiendo a sostener su compromiso dentro del tiempo. Y debemos fomentar estos espacios de diálogo, sin invalidar sus emociones, sin juzgar por lo que están pasando, ni invalidar sus experiencias. Y para ya ir finalizando un poco, me gustaría ir proponiéndoles algunas preguntas, en específicamente dos. Yo sé que aquí hay varios voluntarios que están conectados y me gustaría preguntarles que quizás qué señal de sobrecarga van a aprender a reconocer entre ustedes y qué va a hacer si identifican alguna señal en algún compañero. No sé, Karin, si pueden abrir los micrófonos los chicos o ir poniendo alguna pregunta o respuesta en el chat. Sí, podemos abrir micrófonos, ideal que vayan levantando la manito para yo así encontrarlos y poder Ujú. habilitarles el micrófono. Vamos con Bastián Súper. Villagrán que tiene la manito levantada. ¿Aló, se escucha? Sí, súper, se escucha excelente. Súper. Mi nombre es Bastián Villagrán. Estamos aquí en la filial de Nacimiento.
somos tres voluntarios que estamos acá. Súper. Eh, Particularmente yo soy el psicólogo voluntario de la Cruz Roja y Ujú, tenía la consulta bueno, como psicólogo no puedo, en alguna instancia mencionar de que si nosotros reconocemos estos síntomas que a lo mejor en otro contexto, pero en la misma ujú. lógica se podría definir como burnout o como estrés laboral dentro de los trabajos que hacemos como voluntarios. ¿De qué manera se podría hacer una intervención grupal o si que se puede hacer una intervención grupal para tratar de disminuir los niveles de estrés o de cansancio que podría generar un evento de emergencia? Teniendo en Ujú. cuenta que de repente, y en especial en algunos casos, es muy difícil acceder de manera temprana o de manera urgente al sistema de salud mental. Sí, muy buena tu pregunta. De hecho, es algo que hemos venido intentando instaurarlo, ya sea antes, durante o después de una emergencia, o no necesariamente en una emergencia como tal. Es algo que llamamos la desactivación emocional posterior a acudir ya sea a terreno o quizás hacer alguna sesión dentro de nuestra filial. Y esto tiene como objetivo que nos podamos descargar emocionalmente, ir compartiendo qué experiencias fuimos viviendo durante el terreno, por así decirlo, o durante la semana quizás. Y no es una sesión psicológica como tal, pero nos va a permitir ir desahogarnos emocionalmente dentro de nuestro mismo espacio en la filial. ¿Ya? Em, no sé si lo han hecho anteriormente dentro de la filial o generalmente qué tipo de espacio utilizan ustedes para descargarse emocionalmente. No sé si hacen un debriefing. Cómo lo conllevan ustedes generalmente? Actualmente, bueno, yo no llevo mucho tiempo siendo voluntario, Ujú. aproximadamente unos 4 o 5 meses, unos 5 meses más o menos, entonces no hemos tenido instancias de emergencia, tampoco hemos podido hacer un trabajo de emergencia porque también muchas de las integrantes que están acá en la filial son adultas mayores. Ya. Pero sí hemos hecho, particularmente yo he tratado de hacer intervenciones respecto al tema de la salud mental. No Ujú. obstante, como ahora estamos tratando de reactivar el tema de la actividad y las intervenciones que estamos haciendo, muy Ujú. probablemente en el futuro sí tengamos que, o sí podamos intervenir en situaciones de emergencia y por eso que me interesaba tenerlo como una herramienta o como un conocimiento preventivo en caso de tener alguna situación así. Claro, mira, en este caso nosotros tenemos un documento. Qué bueno que lo mencionaste porque así aprovecho de compartírselo posterior a a este seminario, donde habla específicamente qué acciones se deben realizar y no se deben realizar en estas desactivaciones emocionales que te estoy nombrando. Porque la idea, como te menciono, no es hacer como una terapia psicológica post estas intervenciones que estamos realizando, sino que tener un espacio seguro, por así decirlo, que es un término que utilizamos bastante donde los voluntarios se puedan desahogar y compartir experiencias tanto buenas como malas. Así que quedo pendiente, lo voy a dejar anotado para enviárselo, para que podamos empezar a trabajar en este aspecto, para que puedan empezar a integrarlo dentro de sus actividades. Súper, muchas gracias. De nada, gracias a ti, Bastián. Vamos con Héctor Castillo, que tiene la manito levantada, y de ahí leemos algunas cosas del chat. Presidente, está por ahí. No, no se escucha. Héctor, no te escuchamos. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si puedo prender la cámara. Chan, Ahí Ahora sí. sí. ahora sí, estaba con audífonos y no sé por qué no me lo permite. Más que preguntar, yo quiero aprovechar esta instancia para felicitar esta capacitación, este seminario, porque en este último tiempo, hablemos de unos 10 años atrás, yo llevo más o menos más de 25 años en la institución
Y antiguamente no se veía este tema del apoyo psicosocial que es tan importante. Siempre estuvimos muy preocupados de los primeros auxilios, de tener nuestra ética como el comportamiento frente a nuestro emblema, frente a nuestros compañeros, etcétera. Sin embargo, nos vimos expuestos especialmente después del terremoto en 2010, una serie de terremotos, lo pudimos ver en Iquique, en Tocopilla, 14 en 2017, y todo lo que significó la emergencia climática que de repente tuvimos presentes, los incendios y cosas así. Entonces, soy uno de los que destaco y valoro en este momento este trabajo que está haciendo nuestra institución, nuestra Sociedad Nacional en cómo los voluntarios hoy en día adquieren ciertas herramientas, cómo nos van capacitando, y cuando estamos a la cabeza y tenemos un liderazgo, que tenemos una responsabilidad, podemos observar. Entonces, hemos ido aprendiendo con la misma práctica en terreno. Cuando estamos acá, por ejemplo, yo le cuento algo muy fresco el año pasado, hace un año, en septiembre del año pasado, aquí en el interior de la región, con la filial en Loa de Calama, apoyan en la fiesta de Aiquina, que se llama, que es como la Tirana más chica, donde en una localidad de 100 habitantes se transforma en 70.000 a 80.000 personas. Y si no está Cruz Roja, no hay fiesta religiosa allí, porque nosotros somos la posta, somos los centros de atención y vivimos allá por 6 días y en nuestra casa y van 22, 25 voluntarios. Y el año pasado tuvimos un impacto que no se pudo salvar la vida a un adulto mayor, por más que se hizo la reanimación, se aplicaron todos los protocolos y estábamos prácticamente a 60 metros del lugar de los hechos. Sin embargo, la persona falleció y después me tocó recibir, justamente va a ir un voluntario a Santiago a capacitarse y, y de esos 8 voluntarios que estuvieron ahí, habían 6 que lloraban, quedaron impactados, lloraron porque no pudieron hacer nada, pudieron, y aplicaron toda la aldea, pero ellos, y allí tuvimos que hacer un trabajo, y tuvimos que cerrar las puertas un poco de la sede de la filial para seguir atendiendo. Y yo allí analizaba y me sentí como muy identificado con, digamos, con la parte positiva donde debemos actuar. El acompañar, el decir, aquí estamos, no estás solo, oye, mira, lo hiciste lo mejor posible, te entregaste. Qué buenas palabras de poder animar a un voluntario que está con lágrimas, porque el amor a la institución es tan grande y que creemos que entre más comprometidos estamos y entre más cosas hacemos, pero nos olvidamos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros brazos y también de la parte emocional. Y cuando estamos en terreno, en cualquier lugar que estemos, estamos dejando una familia de lado y estamos también nuestra mente. ¿Qué está pasando en mi casa? Me vine preocupado, mi mamá está enferma y yo estoy aquí entregando ayuda para los niños, para el adulto o donde esté. Entonces, esta herramienta que ustedes están entregando, que son tan sencillas, yo anoté varias entre ellas, son un alimento diario que los voluntarios debemos tener. Y sobre todo cuando nadie manda más que nadie, no es el presidente, todos somos voluntarios, esta es nuestra esencia. Y nuestro llamado es aliviar en parte el sufrimiento humano. Pero para aliviar en parte el sufrimiento humano, tenemos que aliviarnos primero nosotros para estar bien. Y es súper importante seguir ese, digamos, esa dinámica o esa secuencia de que estemos bien para actuar bien. Así que yo de verdad quiero felicitar y sintámonos orgullosos estos más de 180 personas que estamos conectados en este rato porque son herramientas que nos son útiles, que a diario no tenemos que esperar una emergencia para actuar, sino que estamos como predispuestos ya a colaborar. Y felicitaciones de verdad, Luna, por esta iniciativa y creo que debemos seguir continuando. Yo por mi parte los felicito y, y a pesar de mi edad, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y con esto refuerzo aún más mis compromisos y mis conocimientos de lo que tengo. Así que gracias, eso. No, agradecido por sus palabras. Tal como usted lo dice, nunca es tarde para seguir aprendiendo y yo creo que dentro de nuestra organización quizás todos hemos aplicado en algún momento algún tipo de contención, ya sea a nuestro compañero, ya sea a la parte de la comunidad. Y eso no significa que no sepamos, es algo que tenemos interiorizado, yo creo. Eh,
y que ahora se están abriendo las puertas para que nos podamos capacitar mucho más en esta área y que nos puedan brindar y poder brindar este tipo de herramientas para hacerlo y para hacerlo sin dañar a otras personas. Así que agradecida a don Héctor por sus palabras. Esperamos que los voluntarios sigan igual de motivados de poder seguir capacitándose, disculpen, dentro de esta área. Es un área muy linda eh, que está aquí para quedarse y para seguir aprendiendo en sí. No sé, veo tres manos levantadas. Sí, vamos con Jimena. Jimena, Hola, buenas noches. buenas Sí, noches. muchas gracias por la charla, me pareció buenísima. Quería comentar algo en relación a lo que decía don Héctor, que a mí me ha tocado realizar talleres de duelo en instituciones de la salud. Y hay un tremendo vacío en los profesionales de la salud que les enseñan a hacer vida, a salvar vidas y no les enseñan qué hacer cuando no lo logran. Y eso sí o sí va a ocurrir en algún momento y puede o no ocurrir cuando trabajamos como voluntarios. Entonces, tomando también un poco lo que, lo que preguntaba el colega Bastián, esto de que trabajar el duelo también puede ser de manera preventiva. ¿Y qué pasaría en caso de que realizamos una atención y por más que hagamos todo bien, la persona fallece? Eso también se puede trabajar de manera preventiva, entregar esas herramientas para que cuando suceda estemos más preparados. Porque me ha tocado trabajar con profesionales de distintas edades, que se han formado en distintas universidades o institutos, y hay un tremendo vacío. Con suerte, uno o dos dicen, mira, a mí en una clase de ética la profesora me enseñó algo de duelo, pero porque a la profesora se le ocurrió, no está en la malla. Entonces creo que como trabajo preventivo puede ser una súper herramienta también. Eso, muchas gracias. Gracias, Jimena, por tu palabra. Y efectivamente, la idea de nosotros es ir instaurando también estas temáticas como duelo, más colaborativamente, aparte de hacerlo durante el terreno y cuando prestamos estos primeros auxilios, por la parte quizás de pérdida ambigua que vemos con el programa de restablecimiento de contactos interfamiliares, en donde muchas veces se hace esta búsqueda de la persona, pero lamentablemente no hay buenas noticias que dar. Y también es parte de que podamos integrarlo dentro de los voluntarios, saber quizás dar estas malas noticias y poder brindar este tipo de contención. Pero sí lo estamos integrando dentro de las formaciones, que creo que es una parte muy importante, porque como claro, como decías tú, nos dicen, claro, tenemos que salvarla, pero ¿y si la pierden, qué hacemos? ¿O de qué manera podemos sobrellevar esa pérdida, como lo había mencionado don Héctor? Súper. Vamos con Andrea. Hola a todos, disculpen, no puedo prender la cámara ahora, pero voy a hablar a No la se distancia preocupe. aquí, en las sombras. Eh, bueno, en realidad estuve leyendo los mensajes del chat y ahí cuando tocaban el punto de qué hacer en el después, cuando uno ya ha pasado todo este caos, ¿verdad? Cuando uno ha visto cosas fuertes y todo. Y ahí salían tres términos importantes. Bueno, estas reuniones después. Pero ahí me fijé que hay una confusión. Por ejemplo, hablaban del debriefing, otros hablaban del briefing, pero hay que tener ojo porque el briefing no es lo mismo que el debriefing. Son técnicas diferentes. Generalmente al briefing se le atribuye, no sé, esto de juntarse, conversar, hablar lo que pasó, exponer lo que uno siente, pero hay que tener ojo porque la otra técnica que se llama debriefing es una reconstrucción de los hechos desde diferentes aristas de la situación. Y si lo hace una persona que no está capacitada, o sea, alguien que de verdad sepa trabajar la técnica, puede producir más daño que ayuda. Y hay una alternativa que es muy similar, imagino yo, al briefing, que se llama diffusing. Y esa técnica es muy similar, incluso para quien quiera aprenderla, porque es súper, entre comillas, simple, pero igual tiene sus pasos y todo, se pueden buscar videos hasta YouTube que son bastante útiles y bastante buenos para aprender. Entonces quería hacer como esa aclaración porque hay instituciones donde usan la terminología briefing y se puede confundir con el debriefing.
Sí, Andrea, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros ocupamos generalmente el briefing, que es allá al inicio de la jornada, el debriefing, que lo dejamos nosotros en el apartado intermedio, el diffusing, que ya es al finalizar la jornada en sí y se ven aspectos de mejoras, y aparte contamos con esta desactivación emocional, pero sí, tiende mucho a la gente confundir el debriefing con el diffusing, o no sé si será porque el término en sí está en otro idioma. Pero claro, se tiende mucho a confundir el uno con el otro y son perspectivas totalmente distintas. De hecho, dentro de nuestra institución, el diffusing ya se hace con profesionales que están fuera del grupo y que no participan dentro de la actividad como tal. No es habitualmente que lo hagamos dentro de la organización, porque no contamos generalmente con este tipo de profesionales. Pero sí lo que se está instaurando, al menos desde el año pasado, es hacer esta desactivación emocional, un poco para bajar la carga emocional con la que llegan los voluntarios, posterior a brindar esta atención en el terreno. Pero muchas gracias por su aclaración. Vamos con Asus. No sé cuál es el nombre. María Teresa, usted. Está como Asus, no sé por qué. Sí, qué raro. Hola, ¿cómo estás, Luna? Bien, ¿y usted? Eh, bien. Eh, Tres cositas. Qué bueno lo que habló la niña recién, porque en realidad nosotros íbamos a usar términos en español para que entendamos, por favor, si tú puedes hacer esos cambios. Eh, Nosotros trabajamos mucho con Ruta Calle. Perdón, yo soy María Teresa de la filial La Cisterna, Santiago. Entonces resulta que nosotros, aunque vayamos las mismas, nos vamos turnando, pero a veces nos repetimos, hacemos una conversación antes de salir y después llegamos a la filial y volvemos a conversar de lo que pasamos. Estar con Ruta Calle es muy difícil emocionalmente. Quedas mm, mal, digamos, entre comillas, porque tu vida es muy diferente a la de esas personas. Y de hecho tú estás pensando ahora que está lloviendo, que hace un frío salvaje, ¿y dónde están ellos? Entonces, eh, siempre lo conversamos. Lo otro es que nosotros no llevamos a ninguna persona que sea menor de 18 años, ¿ya? Y si la vamos a llevar, tenemos que tener un permiso de sus papás, porque es fuerte Ruta Calle, es fuerte, y hay que cuidarlas mucho a ellas porque son más niñas. Y lo otro es por ahí lo escuché, y creo que lo escuché de ti o de la otra persona. Si tú no quieres ir a Ruta Calle, por ejemplo, que trabajamos nosotros, no vas a dejar de ser voluntario. Es más, tú puedes estar en base y hacer otras cosas. Buscar, no sé, la ruta, buscar gente, pero si tú no quieres enfrentarte a esas personas, no te enfrentas y no dejas de ser voluntaria, pero cuando te enfrentas, no puedes ir que no los toques, que con guantes, con gafas, con mascarilla, no, porque los estás rechazando. Entonces, eso es lo que nosotros conversamos. Bueno, también trabajamos con inmigrantes, pero lo más fuerte que tenemos nosotros es Ruta Calle. Así que yo te felicito porque realmente ahora se está retomando. El señor Castillo se olvida que antes hacíamos esto. Con el señor Castillo nos conocemos de chiquitito. Eh, bueno, pero se está retomando, pero sí los términos en español, por favor, porque lo que dijo la chica recién tiene toda la razón. Estamos todos con el debriefing, el ifing y todo lo otro. Gracias, Luna. No, de nada, y sí. Necesitamos actualizarnos con la terminología y yo creo que sí la vamos a tener que adaptar al español porque claro, tendemos a confundirnos mucho y la verdad son todas una distinta a la otra. Tienen fines distintos, se abordan de manera distinta, entonces sí, que algo pendiente que también tengo que hacer para que se puedan realizar de manera correcta. Muchas gracias, Tete. Y veo la manito de Patti Silva.
Hola, ¿me escuchan? Acá desde Filial Maipú, estamos aquí la presidenta también, la señora Verónica. Me preguntaba, ¿quién cuida al que cuida? Es como un poco eso, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Porque en una emergencia nosotros normalmente pensamos que hay una víctima, que hay una atención y hay una recuperación. Eso es lo que nosotros estamos enfocados como voluntarios, ¿verdad? Pero también debería existir voluntario, exposición, autocuidado y apoyo, más recuperación. Eso quiere decir que nosotros debemos estar pendientes del bienestar del voluntario en este caso y ser considerado parte de la emergencia, no un asunto secundario, sino que parte de la emergencia. Y las palabras que recién utilizaron, briefing, debriefing y diffusing, las acabo de anotar porque las voy a buscar de qué se trata. Eh, pero me parece que van un poco con todo esto, de no tener en forma secundaria al voluntario, sino que, claro, nosotros hacemos cursos de primer auxilio psicológico y todo, pero siempre es para brindar apoyo. Pero necesitamos también que el voluntario sea apoyado, sobre todo después de cada emergencia, como decía la señora María Teresa, ellas conversan después, o como decías tú antes, puede que conversen, pero volvemos nuevamente a la situación y a tocar ese punto débil que nos hizo quizás llorar o nos hizo sentirnos un poco eh, eh, contrañidos, ¿no es cierto? Así que bueno, ese por ahí es un poco mi apoyo, o sea, mi opinión. El bienestar del voluntario debería ser considerado parte de la gestión de la emergencia. Gracias. Sí, Pati, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. De hecho, cuando yo llegué aquí hace un año y algo a tomar esta parte de salud mental, me llamó mucho la atención esto. Yo ya llevo 10 años siendo voluntaria y de los 10 años que llevo, yo creo que una o dos veces de las emergencias que he participado, alguien se ha acercado a preguntarme cómo estoy después de la emergencia. Y algo fundamental, o sea, nosotros 9 de cada 10 emergencias nos prefieren como país. Entonces, habitualmente todos los años estamos expuestos a cualquier tipo de situación, pero nunca nadie se acercaba al voluntario a preguntarle quizás cómo estaba, a realizar algún tipo de contención, y eso es algo muy importante que hemos venido instaurando en el último tiempo. De hecho, postulamos a un proyecto de Fondo de Emperatriz Choquen, que justamente el nombre del proyecto es Cuidar a quienes cuidan. Y la idea de aquí es realizar algún protocolo o documento específico que nos diga qué hacer o a quién debemos recurrir en caso de que algún voluntario requiera algún tipo de apoyo, ya sea de psicológico, psiquiátrico, etcétera. O a saber qué hacer, quizás si no contamos con ese tipo de apoyo. La idea es que instauremos un sistema de apoyo integral que sea para el voluntario, para cuidar a nuestros voluntarios y para no seguir exponiéndolos tantos emocionalmente. Y eso es algo que vamos a ir trabajando de ahora en adelante con Kevin que es el oficial de planificación, monitoreo y evaluación estratégica de la Cruz Roja y que hemos venido preocupándonos por ustedes, aparte de capacitarlos en primeros auxilios psicológicos, también irnos capacitando en maneras de autocuidado y empezar a instaurar de manera obligatoria el autocuidado dentro de nuestros voluntarios para cualquier situación que se pueda presentar. Tengo dos manos más levantadas. Alexandra Cuevas. Alexandra, no sé si está por ahí. Puede que esté viendo cómo activar el micrófono. Ah, ahí se activó y se desactivó. Cancelar silencio. Hola, Ahora sí. hola, que vengo del trabajo. Bueno, nosotros la técnica que utilizamos como autocuidado, nosotros por lo general soy de la filial de Colina y generalmente siempre hacemos ruta calle. Somos bien activos en ese aspecto. Post rutas calle, nosotros nos reunimos en nuestra filial y empezamos a dar como 3 impresiones que nos causó nuestra ruta calle. Entonces ahí logramos identificar cómo se siente nuestro compañero. Por eso comentaba en el chat que es muy importante conocernos entre el voluntariado o dentro de nuestra filial. Porque, por ejemplo, puede ir alguien que si es que no lo conocemos, tal vez él está triste, pero es su forma de expresar.
no está triste por la actividad o no está triste por un problema, sino que es una persona un poco más retraída. Por eso es importante conocernos, porque es diferente a un compañero que siempre anda alegre y uno nota, identifica en su facie o en sus actitudes que está un poco más bajoneado, uno lo logra asociar a que fue respecto a la actividad. Entonces, por eso siempre es importante esa instancia, conocerse, para poder darnos cuenta e identificar nuestro compañero cuando a veces no está igual que otras veces, o cuando está vulnerable para ir a una ruta calle, porque muchas veces decimos sí a una ruta calle, pero emocionalmente no estamos estables por problemas personales, y además ir a una ruta calle en esas condiciones te va a como bajonear mucho más. Entonces, eso es lo que habla también de protegernos entre el voluntarios, conociéndonos, identificando cuando un compañero no está apto para ir y decirle, compañero, creo que en esta instancia podría pasar, o vamos a ver quién puede reemplazarte, porque a veces uno igual se siente culpable de decir, yo voy esta semana a ruta calle, y durante la semana pasan ciertas situaciones emocionales y uno dice, yo ya me comprometí, yo no puedo faltar, pero también autoconocerse de que hay instancias en las que uno no está preparado. Y decirle, acercarse a sus compañeros y decir, pucha, no voy a poder ir, y eso es autocuidado también. Identificarse y conocerse a uno mismo cuando está o no preparado emocionalmente. Exactamente. Y es algo muy importante también que ha costado instaurar, porque yo sé que los voluntarios es como, no es que ya me comprometí, tengo que ir y tengo que darlo todo, y ponerse esa capa de que nada nos puede derrotar o que nada nos puede pasar y que siempre vamos a estar al servicio de los demás. Pero tenemos mucho como voluntariado a olvidarnos de nosotros mismos. Y tal como lo decías tú, quizás a reconocer que no estamos aptos para, o quizás salir a brindar este tipo de apoyo o que, como lo mencionaba Tete, nos dé miedo de que nos bajen de la actividad por decir que no estamos bien. Pero claro, podemos reorganizarnos dentro de nuestro mismo grupo y quizás no necesariamente va a salir al terreno o a la ruta calle, pero sí va a estar apoyando desde detrás. Entonces, es importante también de que no se segregue al voluntario por decir que no está bien, pero que se le incluyan otro tipo de actividades sin dejarlo fuera de estas. Muy importante. Muchas gracias, Alexandra. Carla. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Voy a ver si puedo prender la cámara. Ahí está. Ahí está. No me veo muy presentable, disculpa. Bueno, primero que nada quería agradecer. Yo soy estudiante de psicología de cuarto año. Me gustó también la experiencia, ya que este es mi primer acercamiento realmente a lo que son los voluntariados de la Cruz Roja. Pero igualmente ahora mismo estoy en la etapa de ser psicóloga comunitaria. Entonces, algo que realmente me sirve mucho, y también quería hacer énfasis también de que a nosotros, por lo menos en primer año, siempre nos dicen que a pesar de que somos psicólogos, nosotros también necesitamos psicólogos. También necesitamos, porque puede haber cosas que tal vez, por ejemplo, si es una sesión ya clínica, por ejemplo, no impacte mucho. Algo que tal vez no tenemos resuelto nosotros mismos y se puede anteponer hacia esa otra persona y al final no va a terminar ayudando lo que uno quiere hacer realmente, que es ayudar a las demás personas. Esto creo que escuchando todos los testimonios de toda la gente, creo que es exactamente lo mismo que pasa en este caso. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un duelo que no ha superado y ve lamentablemente la muerte de otra persona, eso puede empeorar la salud mental de uno mismo. Y también puede generar como diferentes reacciones, como dijo, que no solamente una persona que puede llorar, puede ponerse más agresiva, puede pelear con los compañeros, hay muchas diferentes formas de expresar esta tensión, este estrés, esta angustia que uno siente y para poder liberarla. Acabo de conocer estos términos que están hablando, que no los conocía, así que voy a clase a preguntarle a mis profesores también para saber así cómo desarrollarlas también, y eso. Muchas gracias por esta oportunidad, por los testimonios de todos,
Veo que es toda gente que es mayor que yo, así que agradezco mucho eso también. Importante escuchar a las personas que tienen más experiencia, que son los expertos realmente. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Carla, por participar de este seminario. Voy a ver si es que encuentro de aquí a que finalice la sesión el documento que tengo, que es de Cruz Roja, pero no chilena, si no me equivoco, no sé, no recuerdo bien si es de Uruguay o Paraguay, donde expresa de qué manera realizar el debriefing, el defusing, el briefing y la desactivación emocional para que les pueda servir y empiecen a interiorizar. Voy a ver si es que lo encuentro de aquí a que finalicemos y si no, voy a ver si es que Katy, creo que era, se me olvidan los nombres, eh, me puede apoyar con el tema del registro como de asistencia, a ver si les puedo mandar ese material después. No sé si se puede hacer, Tampoco Cari. sé si se puede hacer, pero Cari. podemos intentarlo. Me lo puedes enviar y yo puedo sutilmente enviárselo a alguien más y pedir que se lo envíen Súper, a los chicos. Sí, obvio. súper. Si no, tengo entendido, chicos, que esta, aparte de que está siendo grabada esta sesión, después se va a subir a YouTube. Entonces quizás se podría colocar como en la descripción de YouTube el link al documento, no sé, ahí lo vamos a ver. Sí, o podemos ver si podemos, nosotros también lo subimos a la página web de ADIPA y tuvimos también la presentación, podemos ver si ahí también podríamos subir la otra información. Súper, Vamos súper. ahí coordinarlo. Bacán. Vamos Tengo dos con manos. Leonel. Leonel. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, súper bien. Ya. Hola, mi nombre es Leonel Ulloa, ¿ya? Yo soy voluntario nuevo de la filial de Alto Hospicio, de acá de Iquique. Bueno, lo que le voy a comentar yo perdí a mi esposa hace 4 años y a los 2 años después me tocó asistir a una persona que también se le falleció un familiar en un accidente y tuve que asistirlo psicológicamente para apoyarlo, pero sí que cuesta cuando uno tiene lo mismo y no sabe qué hacer, y ahí vais dándote cuenta de que también tú necesitas el apoyo. Yo en este momento estoy con psicólogo, por lo mismo, para trabajar mi duelo, pero tuve que sacarlo adelante y saber apoyarlo hasta el último, y de ahí traspasarlo a un profesional para que siga con él. Y él en este momento también está en tratamiento. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando hace un procedimiento uno, pensar si está apto en ese momento. Porque ahí dice, oh, pues no, yo lo hago. No, pero ver primero cómo está uno por procedimiento. Eso sería. Y gracias por lo que nos ha estado enseñando. No, muchas gracias a usted, don Leonel, también por compartir su experiencia y tal como lo dice usted, en ese momento logró identificar que usted también necesitaba apoyo y eso también es parte del autocuidado. Y que lo Sí. logró buscar y que ahora están en proceso para poder procesar la situación que usted vivió. Así que muy bien de su parte. Excelente. Y Vamos con hay otra monito. Honor, Honor RM. Voy a habilitar el micrófono y ahí nos puede contar su nombre. Súper. Mientras habilita el micrófono, contarles que ya me autorizaron a subir el documento a la página web, ya, así que va a estar arriba Bien. junto con la grabación y el PPT, para Súper. que lo puedan Yo revisar lo después. voy a buscar ahí y te lo voy a mandar por internet. Y obvio, ahora sí veo que Honor tiene el micrófono abierto, pero no sé cómo se. Aló, Ahí sí. hola, Hola. hola a todos. Mi nombre es Jimena Araya, soy de la filial Copiapó, voluntaria hace ya, vamos para 4 años prestando el servicio a la comunidad. Eh, Estos temas son súper interesantes en el sentido de poder entender muchas cosas. Cuando nosotros llegamos a una edad que ya criamos, que ya entregamos la parte como padres a nuestros hijos y uno busca la instancia para poder decir qué hago por mí o qué hago por mi comunidad. Me pasó a mí, tengo 57 años con 3 hijos profesionales, gracias a Dios,
muy bien criados. Eh, y dije, ¿qué hago? No me puedo quedar en mi casa, tengo que hacer algo. Dentro de eso busqué la instancia de, a través de una amiga, preguntarle qué había hecho para entrar a la filial de Copiapó como voluntaria. Y me explicó y tomé la determinación de hacerlo. Obviamente que es una forma de poder entregar el servicio cuando a uno le gusta y nace con esto. Yo soy dirigente vecinal más de 30 años y uno sabe, psicológicamente trabaja, digamos, su mente en tantas cosas porque somos tanto como voluntariado o dirigente o cargo que tengas que tener con una comunidad, es donde están latentes los temas y las problemáticas. Entonces es un cuidado súper especial que hay que tener con la gente ahora en día, como están los temas, el trabajo con el adulto mayor, la llegada a los jóvenes, la llegada en todos los temas que se conlleva a lo que es sexualidad, todo lo que tiene que ver con el tema de los cambios de los chicos que hay ahora actualmente, que a mi edad antiguamente temas tabú que no se conversaban, se conversan ahora libremente, entonces al final tú te pones a pensar y cualquier tema, cualquier cosa cotidiana que pasa en nuestra vida, todo va a ser psicológico, porque si tú te das cuenta, tú tienes que estar, de hecho ya del vientre de tu madre, que tú naces, después tú eres mamá, tienes hijos, no te enseñan psicológicamente nada de eso. Vas a la vida y tienes que parir, como se dice vulgarmente en la palabra, y enfrentar la vida como se venga. Entonces yo creo que desde ahí ya empieza un camino a uno como mujer, no desmerecer obviamente el trabajo de los papás y su esfuerzo y la entrega por sus hijos que también tienen un parto junto con nosotros, a prepararnos pues, para poder ser madre, para poder criar, para poder ser abuelos. Entonces, el tema psicológico en sí te abarca miles de cosas. Entonces, aquí está la búsqueda de cómo nos enfrentamos nosotros cada situación en la vida. La salud mental en Chile últimamente es un tema que está mucho en la palestra y que lo dejan así como, ay, el tema mental. Estamos viendo las estadísticas hace ya más de 3 años, la juventud, cómo se está tomando determinaciones por el bullying, que es un daño psicológico totalmente dañino. Entonces, hay muchos temas, muchos temas que conllevan a la psicología. Es un abanico amplio, amplio, amplio de tanta cosa que uno quisiera solucionar. Nosotros fuimos a prestar servicio hace una semana atrás, y lo voy a contar como experiencia, a Cantos del Agua y Totoral, sectores aledaños acá en nuestra región de Atacama, que ahora, bueno, tuvimos los aluviones de nuevamente, gracias a Dios. Donde yo vivo tengo la quebrada, pero no pasó nada, porque ya estuvo todo controlado, pero uno llega a lugares donde encuentras sectores con pura gente adulta que en su vida ha querido solo descansar, irse de la ciudad, jubilarse y llevar una vida tranquila. La naturaleza, desgraciadamente, se presenta en cualquier momento y ellos no tienen cómo enfrentar eso. Nos encontramos con varias situaciones de abuelitos. Había un abuelito que llevaba más de una semana en el barro y en el agua y no le había llegado ayuda. Y llegamos nosotros, llegó Defensa Civil, le ayudaron a sacar sus cositas, a poder tratar de ayudarle. Imagínate ese abuelito durante la semana, ¿qué pensaba? ¿Qué hacía? Solo. Te das cuenta de que al final, si tú te pones a pensar dentro del voluntariado, uno en especialmente que presta el servicio a la comunidad, está expuesta a tantas cosas y uno de repente se pregunta, ¿y cómo enfrento esto? ¿Qué me prepara para esto? Entonces, como decía una compañera ahí, eh, la Lolita parece que es la que está estudiando psicología, me escuché, y ella decía que, claro, es un tema muy, muy
amplio porque al final ella dice, me voy a llevar una pregunta para decirle a mi profesor, porque siempre hay cosas nuevas. Entonces uno al final busca la respuesta, a veces donde no están, o trata de dar una respuesta para dar un alivio. Pero nosotros como voluntariado nos falta eso. Yo creo que, no sé si a nosotros nos pasa como filial, nosotros gracias a Dios tenemos una presidenta que ella es psicóloga. Entonces, ella nos ayuda a poder sobrellevar cosas. Ella se da cuenta cuando nosotros llegamos a prestar servicio y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Querés Dayana, conversar? ¿cierto? Dayana es la presidenta. Dayana, nuestra presidenta bacán que tenemos. Entonces, eso nos anima a prestar un servicio, a irnos contentos, a irnos felices. Entonces, después volvemos y como que nos olvidamos de todo porque digamos así como... Y después llega la instancia de cuando terminamos el trabajo de servicio y nos hace como una retroalimentación. Y hacemos como ejercicio así como de reírnos, de tirar la talla, de botar todo lo que acumulamos durante el día. Y es increíble que eso ayuda. El autocuidado del voluntario antes de salir o antes de terminar algo ayuda demasiado. Entonces ha sido una linda experiencia para mí, ya van para 4 años y dentro de lo que yo estoy en el directorio soy la directora de desarrollo, así que me toca harto trabajo. Así que Harto. ahí trato de hacer lo que más puedo y tratar de cooperar en lo que más puedo y las instancias, de repente yo le digo a la gente, yo tengo gente de mi edad que le digo, no los quedemos en las casas, salgamos, prestemos servicio, ayudemos a la comunidad. Y yo invito a mucha gente de mi edad que ya han criado, que ven a sus hijos ya con familia, en sus casas. Vamos a hacer voluntariado, vamos a ayudar a la gente, hay muchas necesidades. Y así me he llevado mucha gente a la fila. Porque al final tú te pones a pensar, es hoy por mí y mañana por ti, porque uno nunca sabe. Entonces, esto es muy lindo. El voluntariado es un trabajo social que uno entrega gratis. Como ser dirigente social, gratis. Pero te da la satisfacción de que ver a un vecino contento, de darle la solución, de ver a una comunidad que a lo mejor presta y ayuda, no importa, a lo mejor puede ir a tirar pala, es lo que nos pasó a nosotros. Pero nos queda la satisfacción de haber ya entregado el servicio y haber estado contento de que esa persona ya a lo mejor ya no iba a dormir como dormía hace una semana atrás. Y lo venimos con esas ganas de seguir trabajando con eso. Pero al final, muchos psicólogos somos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos tratamos de ayudar y de hacer el autocuidado para nosotros mismos para poder salir a hacer esa prestación a la comunidad. Muy linda la charla, me encantó. Ojalá hubiera la posibilidad de poderla mandar a los correos para poderla como estudiar un poco más, poderlo estar constantemente, porque a mí me va a servir para podérsela entregar a mis voluntarios, hacerle unas pequeñas charlas antes de o después de, sería muy bueno. Muchas gracias el autocuidado, el estar siempre, como dijo por ahí un caballero, nunca es tarde para aprender, porque siempre, siempre están las ganas de hacer y aprender algo. Y estas instancias no se deben seguir y no perderse. Gracias. No, gracias a ustedes. Y hablando del tema de la guía, la encontré, Karim, la tengo en un link, la encontré en un link por si la quieren revisar. No sé si lo colocamos aquí o lo colocamos en el video. No sé qué dices tú. Podemos hacer ambas, si quieres puedes mandarlo por el chat acá para que la gente que está presente con nosotros tenga acceso inmediato, pero también para la gente que va a ver la grabación, que sepa que lo va a encontrar en la página web junto con la presentación. Ahí lo compartí por el chat y voy a ver si es que, mira, aquí no sé si lo pueden ver. Si alguien me puede confirmar que se Sí me ve se la ve. pantalla. Ya. Perdón, Es- sí se ve. Esta es la guía que les comentaba yo. Es de la Cruz Roja Ecuatoriana, nada que ver la Cruz Roja Paraguaya acá. Y claro, esta es una guía bastante completa, no está tan actualizada, es como del 2016 aproximadamente, pero claro, menciona qué es el estrés, los factores que contribuyen, estrategias de cuidado, selecciones de personal perfil, estrategias de autocuidado, pautas de autocuidado cotidianas, prevención secundaria durante y después de la intervención, anexos, aquí habla de la guía de desactivación, que era lo que les mencionaba,
guía de desactivación o defusing, habla también de estrategia de cuidado de grupo, seguimiento en el caso de que alguien lo requiera. Habla también de las reuniones post-intervenciones. Es bastante completa. Así que si la quieren revisar, ahí quedó en el chat de este seminario. Aquí está, la guía de cuidado y autocuidado del interviniente. Del 2018, no del 2016, disculpen. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Creo que se viene el momento del sorteo, Karina, ¿no? Viene el momento del sorteo, no sin Bien. antes primero agradecerte. Te sacamos el jugo 20 Sí. minutos pasada de lo que deberíamos haberte tenido acá, así que gracias por quedarte, gracias a todos por su participación. No es siempre que vemos tanta participación, ya sea con micrófonos, ya sea por el chat, en un seminario, así que realmente les agradecemos desde ADIPA, a ti, Luna, a la Cruz Roja y a todos ustedes. Em, y ahora te dejo a ti, dividida, Luna, para que si quieres vayas a descansar y yo me quedo con los chiquillos. Voy a dejar la grabación hasta acá. Les recuerdo que va a estar disponible mañana en la página web de ADIPA, junto con la presentación y el material que les acaba de compartir Luna. Y yo creo que en una media horita más va a estar ya subida a YouTube, pero solo la grabación. Ya los documentos los van a encontrar solamente en la página web de ADIPA. Ujú. Eso es todo. Voy a dejar de grabar